Pero ahora nos vamos a meter con un tema de actualidad. Atención, porque el domingo pasado llegaba la información ya que se volvió a detectar gripe aviar en la República Argentina. Primero era un aviso, ¿por qué? Porque fue en General Madariaga, en una laguna, fueron cisnes y algunas otras especies, y era de traspatio. ¿Qué significa de traspatio? Que no son comerciales, que pueden ser cualquier ave que son silvestres o que estás criando en tu casa y demás. Entonces eso no veía afectado a lo que tiene que ver con lo comercial. Pero horas después, en la ciudad de Ranchos, en la provincia de Buenos Aires, sí se detectó un nuevo caso y en este caso sí fue en un lugar comercial, en una granja, y ahí sí ya se empiezan a implementar los protocolos. Si bien los protocolos se imponen directamente cuando aparece, porque recordemos que en el 2023 lamentablemente apareció un foco muy fuerte, eso llevó a cerrar las exportaciones, a que muchos lugares del mundo también paren las exportaciones por este caso, por los casos que se dieron en la República Argentina. Entonces ahora el SENASA actúa de inmediato, se ha aprendido mucho de eso. Entonces estamos en esa situación. Pero ¿cuánto sabemos de gripe aviar? ¿Qué es la gripe aviar y todo eso? Bueno, queríamos hoy arrancar el programa para hablar con un especialista. Estamos con Vicente Enrea Pitkova, quien es coordinador general de gestión técnica en sanidad animal del SENASA, para hablar sobre este tema. Vicente, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, gracias por recibirnos y gracias por atendernos. Me imagino que en estas horas son momentos de mucho trabajo. A ver, cuéntenos básicamente para que entendamos qué es la gripe aviar y para que podamos entender y empezar a meternos en el tema. Sí, bueno, primero que nada es para aclarar una cuestión de concepto en cuanto a lo que es la diferenciación entre aves comerciales, que nosotros lo tenemos bien definido, y lo de que es de traspatio, que es la ave doméstica, y a su vez después tenemos una tercera categoría que es la parte de fauna, de silvestre, ¿no? Que no está contemplada dentro de lo, como vos decías, de traspatio. Simplemente es tomado como silvestre todo lo que sea este tipo de aves, ¿no? Las aves domésticas se refiere a los tenedores de aves, ya sea de raza ornamentales, que están dentro de un predio que no tiene un fin comercial, ¿no? Bien. Eso es primero la clasificación. Sí. Bien. En cuanto a lo que es la enfermedad en sí, para que podamos diferenciarlo, tengamos en cuenta que es una enfermedad producida por un virus que generalmente generan la gripe, es una influenza, digamos, hay un montón de virus que son influencias de distintas especies que se manifiestan en el mamífero, ¿no? A su vez es una enfermedad zoonótica que hay bajos casos de transmisión hacia el humano. No quiere decir que no sea de zoonosis, pero la transmisión hacia el humano es muy baja. A su vez no hay una evidencia que haya habido de transmisión de humano a humano en cuanto a esta enfermedad. Y también tengamos en cuenta que no es una enfermedad que se transmite por el consumo de carne aviar o de producto que sería el huevo, ¿no? Claro. Claro, justo te iba a preguntar eso. ¿Se transmite por contacto o cómo sería la transmisión? Generalmente es por un contacto estrecho del ave enferma o del mamífero enfermo con otro, digamos, en este caso, si te refieres a humano, ¿no? Pero a su vez con otras aves un contacto estrecho, últimamente no es por vía aerógena como anteriormente hubo, en otras épocas, en ese momento nosotros no teníamos presencia de esa enfermedad. Lo que se vio a partir del 2023, 2022, que empezó en Sudamérica, la presencia de la enfermedad surgía por un contacto estrecho, ya sea por materia fecal más que nada, ¿no? ¿Y qué es lo que le genera esto a las personas a la que tiene este contagio? En sí, tengamos en cuenta que yo soy veterinario, no soy
Sí, médico sí. humano, entonces por ahí hablar de la sintomatología en humano no me correspondería, pero en sí tengamos en cuenta que es como cualquier gripe que puede llegar a producirse en humano, ¿no? Creo que es una consulta más para la parte de medicina humana, pero hay que evaluar distintas cosas en cuanto a la sintomatología y a la relación de la influenza aviar en sí en humano, ¿no? Bien. Vicente, bueno, desde el 2023, como bien decís, las granjas obviamente han tomado los recaudos, se trabaja muy a conciencia. Quizás la información más que queríamos hoy imponer y hablar es sobre las personas que tienen ave de traspatio, que a veces no está uno tan atento. En lo comercial estás continuamente trabajando. ¿Cuáles son las recomendaciones, cuáles son las sugerencias para estar atento ante esta situación en cualquiera de los lugares quienes estén teniendo un grupo de aves y puedan detectar de alguna manera que es tan importante, ¿no? Sí, tengamos en cuenta esta consulta que vos me haces, es muy útil porque hay un gran universo de tenedores de ave que le llamamos ave de traspatio, que muchas veces la sintomatología que ellos van a poder detectar en cuanto a la enfermedad es por la mortandad repentina. Lo que vimos en el 2023 fue que la mayor notificación era por una mortandad repentina y no por una sintomatología nerviosa o respiratoria digestiva que tiene más experiencia en la parte comercial, por el que pueden detectar más tempranamente esos síntomas, ¿no? En este caso, en los tenedores de aves lo que le llama la atención era que aparecían las aves muertas de manera repentina, de un día para el otro, ¿no? Claro, claro, claro. Y te quería preguntar, Vicente, en cuanto a las exportaciones y eso. Perdón, te escucho muy bajo. Ah, ¿se escucha abajo? ¿Ahí se escucha mejor? Ahí está bien, ahí está Perdón, mejor. estaba medio alejado. No, te quería preguntar, porque estuve leyendo que hay tratados con países, que hay algunos países que siguen aceptando importar el producto de la carne aviar, y hay países que no. ¿Cómo sería el tema ese? Sí, en ese caso sí, digamos, cuando se ve afectado el brote en aves comerciales, se ve afectado el estatus de país libre, ¿no? Se pierde ese estatus. Sin embargo, como decía en el comienzo, que cuando hay los brotes son en ave de patio silvestre, no hay una pérdida de estatus, ¿no? En este caso sí hay un gran trabajo que se vino realizando a partir del 2023 en adelante, y anteriormente se vino trabajando también, pero no tan de manera tan reforzada, esta parte de continuidad de comercio, distintas estrategias de mantener un comercio. Hay un brote de esta enfermedad o de cualquier otro tipo de enfermedad que afecte la comercialización, ¿no? En este caso sí tenemos una estrategia donde nosotros presentamos a los distintos países, que es la zonificación o regionalización, es donde damos garantía que ningún producto de un radio de 10 kilómetros de una zona delimitada no se envíe esa mercancía dentro del radio de 10 kilómetros del brote, ¿no? Eso es una de las estrategias. Después puede ser que en las reuniones o en los acuerdos con los otros países puede ser que soliciten que sea más extendido ese radio, que puede llegar a un partido, a una provincia, a un departamento, y hay otros que es lo que ellos manejan, que es el pedido que sea país libre directamente. Claro. Sí, como también decían que hubo... Sí. ¿Esto por cuánto tiempo es? Una vez que se determine y dicen, bueno, esta zona está afectada, ¿por cuánto tiempo tienen que excluirse, por así decirlo, reservar la exportación? Sí, en cuanto al tiempo de eso que nosotros llamamos a partir del día cero, es después de haber realizado el despoblamiento, limpieza y desinfección, se llega a ser el día cero, y por 28 días no se mantiene el brote, digamos, después de haber cerrado ese brote. Si en esos 28 días no hubo ningún caso en la
la zona o en distintas partes del país, podemos volver a solicitar la institución del país libre de la OMS, ¿no? Y en cuanto a eso, la publicación a los demás, a la información, enviársela a los demás países que tienen acuerdos comerciales o interés comercial, ¿no? Y con respecto a esto que han mencionado, Vicente, ya desde el 2023, la manera de abordar y la manera de llevar adelante los protocolos son los mismos. Eso está dentro de los 3 kilómetros y 7 kilómetros de prevención, y allí lo más importante es que no se ramifique, ¿verdad? Exactamente, es una de las medidas que nosotros fuimos. Los planes de contingencia, de acuerdo a la evolución de las enfermedades, se van modificando, se tienen que ir actualizando. A su vez trabajamos con de la región, que ellos han tenido también la experiencia, en la cual nos mantenemos informados, por el cual ellos por ahí lo han tenido más tempranamente, entonces nos informan: esta situación no les resultó, este procedimiento no les resultó. Entonces por ahí nosotros también hacemos las comunicaciones, ¿no? Ha habido actualización en cuanto a la modificación del plan de contingencia, en la cual ha habido no una variación en cuanto es comercio en ese radio de 10 kilómetros, que sería la zona de control sanitario, que se divide en zona de vigilancia y en zona de perifoco, ¿no? Sí, en cambio, en el traspatio sí ha habido una modificación en cuanto a lo que es cuando ha surgido el traspatio, aves de fauna silvestre, sí se ha modificado ese anillo, ese radio, de acuerdo a la situación epidemiológica y evaluación del SENASA, ¿no? Claro, totalmente. Bueno, Vicente, te queremos agradecer, pero antes te vamos a consultar y que nos des las recomendaciones básicas para aquel productora que está del otro lado, que esté atento a esta situación. ¿Qué es lo que debe hacer ante los diagnósticos que has mencionado? Sí, en cuanto a lo que es, vamos a ponerlo de acuerdo a las categorías que le dije al comienzo. Bien. Es, bueno, de naves de comerciales serían producción comercial. Lo que siempre solicitamos es aumentar el nivel de bioseguridad, que ellos ya hace muchísimo tiempo veníamos trabajando y siempre en conjunto con las cámaras y reforzando estas medidas, ¿no? Siempre puede, cuando aparece la enfermedad en un ave de corral, en estas producciones industriales, muchas veces por un break de una ruptura de esa bioseguridad, ¿no? Después, en cuanto a lo que es ave de traspatio, nosotros lo que solicitamos generalmente es evitar el contacto estrecho entre las aves silvestres y la ave doméstica, que sería evitar una facilidad de alimento, de disponibilidad de alimento o agua hacia estas aves, así no están en contacto, que lo tienen en un lugar cerrado, que pueden estar encerradas las aves, también es una recomendación. Y después, en cuanto a los silvestres, simplemente notificar cuando ha habido una sospecha de alguna mortandad de aves silvestres, como también en la de traspatio y la de producción, ¿no? Siempre solicitamos eso, y evitar la manipulación de esos animales muertos. Siempre notificar a la oficina local de SENASA, o si no, por medio de los distintos medios, que es notificaciones@senasa.gov.ar, o por medio de un WhatsApp, que es el 11 57 00 5704, pudiendo hacer todas esas notificaciones para poder nosotros atenderla tempranamente y poder actuar rápidamente si es un caso positivo, o poder descartarla sin más. Perfecto. Vicente, te agradecemos mucho este contacto con Campo Stream. Un abrazo grande, ¿eh? Un abrazo y gracias a ustedes por informar, y buenas tardes a todos. Gracias. Vicente Rea Pitkova, quien es coordinador general de gestión técnica de sanidad animal de SENASA. Importante tener a este tipo de técnicos para saber qué hacer, qué llevar hacia adelante.